Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta masterclass del día de hoy. Este espacio de formación, aprendizaje y diálogo que ha sido preparado para cada uno de ustedes. El tema que se va a tratar el día de hoy son medidas de protección contra tensiones peligrosas. Nuestro ponente a cargo es el ingeniero Luis Donoso, que ya también se encuentra en sala conectado con nosotros. Antes de darle pase a él, quiero comentarles algunas cositas. Quizás tenemos en este espacio personas que son nuevas, entonces para que lo puedan tener en cuenta. Voy a compartir a través del chat un enlace para que ustedes se hagan acreedores del certificado gratuito de la masterclass del día de hoy. Recuerden que tienen aproximadamente una hora, que es lo que dura este espacio de esta masterclass, para que ustedes puedan llenar la información y a partir del día de mañana, a través de la página de Mentoring, puedan descargar directamente ustedes el certificado gratuito de esta masterclass. De igual forma, vamos a tener un espacio de preguntas. Acá quiero, por favor, recalcar y resaltar todas las personas que estamos conectadas. En este momento hay 29 personas conectadas. Somos profesionales. La idea es que todas las preguntas que nos dejen a través del chat siempre sea con el debido respeto, manteniendo siempre la compostura y el tono apropiado. Seguramente van a haber personas con mucha experiencia conectadas, seguramente otras que recién están empezando en el mundo laboral, pero no hay ninguna pregunta que no esté o que esté mal hecha. Lo importante acá es, por favor, que se haga con el debido respeto. Estoy viendo también que ya nos están dejando saluditos a través del chat. En este momento tengo 30 personas conectadas, así que los invito para que nos puedan comentar desde dónde se conectan el día de hoy, desde dónde nos ven. Y en un momento más paso a leer los saludos. Esta masterclass del día de hoy viene muy vinculada al programa de alta especialización de seguridad eléctrica bajo la norma NFPA 70E. Es nuestra quinta edición y da inicio en este mes, más exactamente el 25 de junio. Este programa, como están pudiendo observar en pantalla, cuenta con 16 módulos. Lógicamente, dentro de estos módulos van a encontrar varios submódulos. Más adelante también va a haber una parte donde se les va a comentar un poquito más sobre ello, así que los invito para que se queden hasta el final. Y bueno, recordarles que este espacio del día de hoy, como les comenté al principio, tiene una duración de una hora aproximadamente, así que lo que se va a tratar el día de hoy es muy breve y obviamente se va a tocar estos temas a mucha más profundidad ya en el programa como tal. Entonces, hoy es un breve brochazo, ya cuando inicie el programa, obviamente se va a profundizar sobre todo los temas que están viendo en pantalla, los módulos, los submódulos y demás. Como les había comentado también, el ingeniero a cargo de esta masterclass del día de hoy es el ingeniero Luis Donoso. Él es ingeniero en electricidad y electrónica, cuenta con más de 20 años de experiencia y de trayectoria profesional en el sector eléctrico y es especialista en seguridad eléctrica, está acreditado internacionalmente en seguridad eléctrica bajo los estándares de OSHA y NFPA 70E. Antes de darle pase al ingeniero, quiero saludar a las personas que muy amablemente nos han dejado todos sus mensajitos a través del chat. Y vamos a empezar con Javier García, que nos saluda desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos, muchas gracias. Roberto Enrique nos saluda desde Guadalajara, México. Mm, Adwin Torres nos saluda desde Nicaragua. Angel Arroliga nos saluda desde Nicaragua también. José Luis González nos saluda desde Chile. Susi nos saluda, Susi Ochoa nos saluda desde Arequipa, Perú. Luis Rivera nos saluda desde Colombia. Emanuel nos saluda desde México. Enrique Morales nos saluda desde Santiago de Chile. Rogelio nos saluda desde México también. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por los mensajes.
Y un último saludito para José Miguel, que nos saluda desde Santa Cruz, Bolivia. En este momento tenemos 48 personas conectadas y sin más preámbulos, quiero darle pase al ingeniero Luis Alberto Donoso, encargado de la masterclass del día de hoy. Ingeniero, bienvenido. Muy buenas noches. Ahí estamos con cámara encendida. Saludos cordiales a todos los presentes. Vamos a hacer las pruebas para proyectar y usted me indica si estaríamos compartiendo ahora en este momento. En este momento ya se ve, ingeniero. Sí, pantalla completa. Sí, Ya, entonces vamos a dar inicio a esta masterclass que es de la aplicación del estándar NFPA 70E para la seguridad ante riesgo eléctrico en zonas y lugares de trabajo, que involucra muchos temas con respecto a la seguridad, pero que en el día de hoy puntualmente vamos a tratar este tema de eh, el tema de las energías peligrosas y el control de las energías peligrosas, puntualmente em, haciendo alusión a varios artículos y a varios anexos que tiene la normativa. En realidad esto es un tema que abarca sistemas de puesta a tierra, tableros eléctricos, protectores diferenciales, abarca el EPP adecuado. Entonces vamos a ir viendo paso a paso un poquito de cada tema para ir viendo cuáles son principalmente los contenidos que van en el programa. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a partir, primero que nada, como este es una clase, una máster de seguridad eléctrica, las consideraciones, esté atento. Saludos cordiales a toda la gente de Chile que está conectada, que hemos tenido hartos temblores en este último tiempo, así que atento ahí a las consideraciones, si es que está conectado desde su lugar de trabajo, atento a las vías de evacuación, sus teléfonos manténgalos en el modo silencio o con volumen bajo y al final viene la ronda de preguntas. Hoy día, en el estándar NFPA 70E, esta masterclass tiene una duración aproximada, puede que sea un poquito más de una hora. eh, Muchas gracias a la señorita coordinadora que muy amablemente me presentó. Vamos a ver una pequeña introducción y vamos a ver generalidades de este gran tema que es medidas de protección contra tensiones peligrosas y que en realidad va desde todo lo que aplica a nivel de bajo voltaje, a nivel de corrientes débiles. Vamos a ver en esta masterclass que la NFPA establece unos voltajes mínimos ya en consideración dentro de sus tablas. Vamos a hacer un análisis de las tablas de la NFPA 70E para saber cuál es el umbral del voltaje peligroso de esta energía que normalmente no se ve, la energía eléctrica, pero sí se ve las consecuencias cuando hay algún accidente, un arco eléctrico, un choque eléctrico y lamentar cuando hay electrocuciones, porque eso termina en consecuencias fatales. Para empezar, vamos a ver un pequeño video de reflexión. Ponga atención. Quantas vezes passamos pela vida sem refletir sobre o valor da segurança e da vida? Quantas vezes nos esquecemos de que, atrás de cada luz que acende, há um ser humano que arriscou sua vida para nos manter seguros? A perca de um eletricista é um lembrete trágico da importância da segurança no trabalho. É um chamado para que reflitamos sobre nossas prioridades e sobre o valor que damos à vida. Vamos lembrar que, por trás de cada profissional, há uma família, amigos e sonhos que merecem ser realizados. Não permitamos que mais vidas sejam perdidas. Vamos juntos promover a segurança no trabalho e prevenir acidentes. Este video de reflexión es para tomar conciencia en realidad de que eh, lamentablemente cuando ocurren este tipo de eventos no deseados, hay pérdidas
que dejan un vacío no solo en el lugar de trabajo. Hay que pensar que detrás de usted hay familia. Usted no es solo, usted tiene esposo, esposa, hijos, hijas, papá, mamá, hermanos, en fin, cada persona tiene un núcleo familiar que es importante resaltar que no solamente esto afecta a los familiares directos, sino que, y también en el trabajo, sino que esto va más allá, esto va más allá. Por lo mismo, la idea justamente del estándar NFPA 70E es concientizar. Y esta concientización se consigue con muchos pasos y mucho entrenamiento, capacitación, conocimiento. El conocimiento es fundamental para poder mitigar el tema del error humano, que lo vamos a tratar también en esta sesión. Tenemos el temario que es la introducción, estructura al estándar, introducción al estándar NFPA 70E. Vamos a ver básicamente el engranaje de seguridad eléctrica, un poquito de bloqueo y etiquetado, el anexo F, importante evaluación de riesgo, conceptos de riesgo y peligro, contacto directo e indirecto, tensión de paso y de contacto. Vamos a ver una pincelada de los anexos F, J y K, características o categorías de los EPP, fronteras de aproximación y herramientas eléctricas. La NFPA 70E, la traducción literal es Asociación Nacional de Protección contra Incendios. La NFPA 70 es una norma nacional estadounidense definida por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios para la seguridad ante riesgos eléctricos en zonas y lugares de trabajo. Esta norma trata todo lo relativo a prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica, los requerimientos de mantenimiento relacionados con la seguridad y otros controles administrativos en los lugares de trabajo necesarios para salvaguardar a los empleados de esta energía peligrosa y de los riesgos que involucra trabajar con la electricidad. Ahora, dentro de la estructura del estándar NFPA 70E hay que hacer hincapié en algo. Si bien en el artículo 90, subparte 5, habla de reglas obligatorias, permisivas, material explicativo, que eso está en el inicio, tenemos una introducción. Aparte de la introducción, tenemos 3 capítulos y tenemos un grupo de anexos bastante importante que si bien solo son informativos, no son parte de la norma, pero son muy importantes y por algo están incluidos dentro de este documento, dado que nos brindan información relevante para poder entender conceptos que están en los capítulos 1, 2 y 3. Ahora, hoy día principalmente vamos a centrarnos en el capítulo 1, prácticas de trabajo, donde se aplican generalmente a la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Ya una vez que usted ingrese al programa, usted ya va a poder ver en profundidad este capítulo y además el capítulo 2 que tiene que ver con requisitos de mantenimiento y requisitos de seguridad para equipos especiales. Con respecto al capítulo 1, que es el que fundamentalmente vamos a hablar hoy día, hacer hincapié de que la norma tiene 3 capítulos principales: la familia de los 100, la familia de los 200, la familia de los 300. Hoy nos vamos a enfocar en la familia de los 100. Aparte de esto, mencionar de que la norma tiene 19 anexos. Dentro de estos 19 anexos, vamos a ver algunos tal como lo mencioné en la introducción, dentro de los cuales están el J, el anexo K, el anexo F, entre otros, para ver justamente la temática de este control de energías peligrosas, como es la energía eléctrica. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios, NFPA 70, es parte de una familia que tiene más de 300 códigos y normas. Ella no está sola. La NFPA tiene muchos códigos. Estos documentos se basan en experiencia del mundo real y son desarrollados mediante procesos rigurosos
y con base y consenso de expertos de seguridad humana, seguridad eléctrica, ingenieros, prevencionistas, arquitectos, especialistas en combate de incendios, etcétera. La NFPA actualiza y revisa constantemente estas normas para reflejar los cambios de la industria y obviamente las nuevas tecnologías. Recordemos que el área eléctrica hoy en día está muy ligada a la electrónica, va de la mano y la evolución en estos últimos años ha ido a pasos agigantados. Por lo tanto, la norma también tiene que ir a la par con el avance de las tecnologías. Respecto del propósito principal de la NFPA es proporcionar pautas para la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo con el objetivo de proteger a los trabajadores de los peligros del choque eléctrico, el arco eléctrico y la onda expansiva que es la ráfaga de arco. Estos temas los vamos a tratar en profundidad. Hoy en día, si bien los vamos a ver, pero en el programa eh, se verán ya más en profundidad. La norma busca establecer prácticas de trabajo seguras y requisitos, repito, y requisitos de equipos asociados para minimizar los riesgos relacionados con el uso de la electricidad. Acá tenemos una línea de tiempo abajo a mano derecha de la pantalla, donde las últimas versiones que han ido, si se fijan, van a cada 3 años, 4 años, 5 años, pero esto se estandarizó. Esto se estandarizó. eh, la norma en realidad hoy en día cada 3 años va teniendo nuevas actualizaciones. Y es por lo mismo que ellos han desarrollado y sembrado un valioso conocimiento sobre temas de seguridad y todos los procedimientos asociados. Ahora, en este caso, en Estados Unidos existe otra norma que es la norma OSHA. Y norma OSHA es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. NFPA y su complemento con OSHA nace para brindar un documento que cumpla con las exigencias de la normativa OSHA y en su totalidad con las normas NEC, que es la NFPA 70. El código NEC es la NFPA 70. Ahora, OSHA dicta, esto es mandatorio, como que dicta que exige la ley para proteger a los trabajadores y esto se toma como el debe. Y la NFPA 70E detalla técnicamente el cómo cumplir con esta exigencia. Entonces la OCHA dice qué es lo que tenemos que hacer, el debe, y la NFPA 70E nos dice cómo debemos hacerlo. Y aquí tenemos esta vinculación recíproca entre estas dos normativas estadounidenses, norma OSHA y norma NFPA 70E. Luego de esto, y justamente hablando de el código NEC que lo mencionábamos recién, vamos a hablar de este engranaje de seguridad eléctrica donde la norma NFPA 70 establece los requisitos mínimos de diseño, instalación y ejecución segura de las instalaciones eléctricas. Código NEC, NFPA 70. Luego, esta que está a mano derecha abajo, recomienda un programa de mantenimiento para los equipos y sistemas eléctricos del tipo industrial. Esta norma es de mantenimiento y la NFPA 70E establece los requerimientos de seguridad eléctrica para los trabajadores en su lugar de trabajo. Entonces aquí ya tenemos este engranaje conformado por tres normativas robustas, tres normativas que a nivel mundial son reconocidas por tener estándares altísimos y por brindarnos un documento que en realidad nos puede apoyar en nuestras labores diarias, tanto a empleadores como a trabajadores. Ahora, estas actualizaciones que hablamos hace poco rato se van produciendo en este último tiempo cada 3 años y en pantalla estamos proyectando las últimas versiones 2015, 2018, 2021 y la actual vigente 2024 NFPA 70E. De las leyes y decretos de cada país, porque esta norma no solamente es de Estados Unidos, sino que aplica a nivel mundial, el estándar NFPA 70E, primero hay que tener en cuenta de que cada país tiene sus normas nacionales. Estoy proyectando en este momento
Colombia tiene el RETIE, en Ecuador, ¿cierto? Tenemos la norma ecuatoriana de construcción e instalaciones eléctricas, los hermanos de Perú que tienen la normativa técnica de instalaciones eléctricas, en Chile están los pliegos técnicos RIC del 1 al 19, en México también tenemos un reglamento de proyectos residenciales e industriales. Eh, entonces, aquí es donde viene el juego de las leyes, donde cada país tiene su propia normativa, perdón, pero también a la vez estos reglamentos internos que tiene cada país con decretos, leyes y resoluciones vienen a jugar un tema importante dentro del resultado final al momento de tomar también normativas técnicas nacionales e internacionales. Entonces, tengo las normativas nacionales, tengo las normativas internacionales y esto va a dar una normativa de seguridad eléctrica con procedimientos, con reglamentos eh, internos de cada minera, de cada industria, pero basados en sus propias leyes. Cada país tiene sus propias leyes, tiene sus propios ministerios, pero a la vez también tomando los estándares internacionales de esta extraordinaria norma que es el estándar NFPA 70E. Ahora, del artículo 90 de la norma o del estándar NFPA 70E, hay algo importante. La presente norma trata lo relativo a las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica, los requisitos de mantenimiento relacionados con la seguridad y otros controles administrativos en los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para salvaguardar de manera práctica a los empleados de los riesgos de la energía eléctrica durante actividades tales como la instalación, retiro, inspección, operación, mantenimiento, demolición, desmantelamiento de conductores eléctricos, de equipos eléctricos, de canalizaciones, comunicación, señalización, etcétera. En realidad, el abanico es muy grande, como podrán darse cuenta. El tema es que la norma no cubre la totalidad de los lugares donde hay presencia de esta energía peligrosa que es la electricidad. Hay lugares que no están cubiertos, como por ejemplo, ahí está destacado las embarcaciones marítimas, el transporte ferroviario, los equipos de comunicaciones, el control exclusivo de alguna compañía de electricidad donde dichas instalaciones estén ubicadas en servidumbre o que la misma empresa o organizaciones públicas reguladoras así lo determinen. Entonces, tener en cuenta que este tema no abarca en su totalidad. Acá no incluye la seguridad eléctrica en barcos, en transporte vial férreo, en telecomunicaciones o equipos electrónicos que estén vinculados a las telecomunicaciones. Recordar que las antenas de telecomunicaciones igual necesitan energía eléctrica para poder funcionar, así como también el transporte de trenes, así como también los barcos. Em, pero también acá hay un tema donde se habla de el empleador y el empleado. Y acá ya entramos en tierra derecha, porque el empleador establece o tiene que establecer y documentar e implementar las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad y debe entrenarlo, esto es muy importante, en los procedimientos requeridos por el estándar. Proporcionar a los empleados entrenamiento en prácticas, procedimientos y el trabajo relacionados con la seguridad. Y por otra parte, el empleador tiene que cumplir con las prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad, usar el EPP apropiado, apegarse a los procedimientos de seguridad, etcétera. Ahora, en la otra contraparte también está el empleador anfitrión con el contratista, que no podemos dejar de nombrarlo porque en los grandes holdings, en las grandes empresas siempre
existe el personal contratista. Entonces el empleador debe informar de los peligros conocidos, también debe informar sobre las instalaciones, sobre las infracciones observadas a la NFPA 70E por parte del apoyo del personal contratista, reunirse con los contratistas para documentar estos peligros y por otra parte el empleador contratista debe comunicar los peligros a sus empleados, garantizar además que los empleados cumplan con las reglas de trabajo relacionadas con la seguridad y reportar peligros únicos y no anticipados a las acciones correctivas. Entonces siempre hay que estar ahí pendiente de que esta comunicación sea en ambos sentidos, tanto del empleador anfitrión como del empleador contratista. Y es ahí donde se producen ciertos errores, donde muchas veces la información no se entregó a tiempo o la información fue mal interpretada y por esta mala interpretación de la información pueden ocurrir situaciones no deseadas. Ahora, ¿cuándo una persona podría estar en riesgo? En realidad puede ser por distintas situaciones como la ignorancia, la imprudencia muchas veces nos lleva a cometer un error. El error humano que lo vamos a hablar también acá, el desconocimiento, la falta de preparación. Pero si se fijan en este listado, la gran mayoría apuntan al humano. La falta de preparación, la seguridad técnica, la falta de capacitación, la negligencia, el exceso de confianza, la irresponsabilidad. Entonces, hay que tener bien en cuenta de que un alto porcentaje de accidentes de la industria en el área eléctrica, un alto porcentaje, no voy a dar cifra porque cada país tiene sus propias cifras. Aprovecho de saludar nuevamente a a todos los hermanos de Latinoamérica que están conectados en esta masterclass. Y cada país tiene su propio porcentaje de accidentes. Entonces, está claro que las estadísticas indican de que la mayor parte de los accidentes es por error humano. Acá la concientización es muy importante y la confiabilidad humana es un tema a tratar dentro de este programa que abarca estos temas relevantes. De hecho, eso lo trata un ingeniero experto con más de 25 años de experiencia, don Adrián, el profesor Adrián, colega colombiano ahí, un saludo cordial si es que está conectado a la masterclass. Dentro de lo que son los programas de seguridad eléctrica del estándar NFPA 70E, este tema es uno de los pilares, es uno de los pilares justamente del tema que estamos tratando hoy. Porque dentro de los programas de seguridad eléctrica hay varias componentes. Y dentro de estas componentes, primero está lo que estábamos comentando recién, concientizar. Pero además de concientizar, planificar la seguridad. Están los principios de un programa de seguridad eléctrica, los procedimientos, lo que es loto, bloqueo y etiquetado, inspecciones y condiciones de los equipos y la evaluación de un programa de seguridad eléctrica. Elementos clave. Esto también se va a tratar en profundidad las partes y cómo usted tiene que llegar a ser capaz de elaborar un programa de seguridad eléctrica. La idea es que este entrenamiento que usted va a tomar le dé las herramientas para que usted pueda elaborar un programa en su industria, en la minera, en la refinería, en la cementera, donde usted se desempeñe eh, porque va a tener las herramientas para poder elaborar un programa. Ese es una de las metas de esta quinta versión que Mentoring Corp ha puesto a su disposición. En el anexo E del estándar NFPA 70E está L1, L2, pero L3, que es importante, habla de los procedimientos típicos en un programa de seguridad eléctrica. Y aquí vemos esta mesa que tiene cuatro pilares. El primer pilar son los controles de ingeniería. El segundo pilar, el operario calificado, la capacitación, ya sea esta capacitación en aula a nivel de conocimientos específicos de temáticas, así como también la capacitación en terreno,
cantidad de horas de entrenamiento, un periodo de entrenamiento, 6 meses, 8 meses, un año, para que la persona pueda lograr una certificación o una calificación. En realidad, el estándar NFPA 70E habla de personal calificado. La persona puede tener certificaciones, usted puede tener certificaciones de su país o certificaciones internacionales, pero también la empresa dicta sus propias normativas para que el personal sea calificado o personal autorizado. También ese otro término que se utiliza, pero es distinto, personal certificado, calificado, autorizado. Estos temas también los vemos en profundidad en el programa, pero esto es una pincelada de estos cuatro pilares fundamentales de los programas de seguridad eléctrica. El otro es los procedimientos de trabajo, hacer un ART, análisis de riesgo de trabajo, un ATS, análisis de trabajo seguro, o un AST, análisis seguro de trabajo. En otros países tienen otro nombre, pero en el fondo es hacer un checklist y comentar y ver, identificar y analizar cuáles son los posibles riesgos antes de iniciar las tareas de trabajo de tal manera de ejecutarlas de forma segura. Dentro de este procedimiento tenemos, por ejemplo, acá el análisis de propósito de la tarea, calificaciones y números de empleados que van a participar, identificar, esta palabra es muy importante, identificar los peligros y evaluación de riesgo. Esta palabra identificar aparece muchas veces en la norma. Límites de aproximación, prácticas seguras de trabajo, elementos de protección personal, materiales aislantes y herramientas especiales, que lo vamos a ver también, tienen una característica especial, las herramientas que utiliza la gente que trabaja en el área eléctrica. Técnicas especiales de precaución, diagramas eléctricos unilineales o unifilares, detalles del equipo, bocetos, fotografías, datos de referencia, todo lo que sirva para poder realizar un análisis completo y identificar cuáles son las condiciones de riesgo. Ahora, dentro de lo que es el anexo informativo E, que tiene varias partes, un procedimiento debería ser específico para una tarea. Debería contener un alcance definido, las calificaciones requeridas y además la cantidad de empleados involucrados, porque esto nos va a llevar a que los peligros asociados con la tarea y también los límites de aproximación, las prácticas de trabajo segura, el EPP, así como las herramientas y las técnicas de precaución se tomen antes de realizar las labores. También se deberán proporcionar diagramas eléctricos, requisitos de mantenimiento preventivo, de equipos y materiales auxiliares, visuales y hojas de datos, fabricantes, cuando estén garantizados. Hay que tomar en cuenta de que muchas veces, por ejemplo, por dar el caso, una parada de planta, siempre hay una carta GAN que hay que cumplir, ingresa personal contratista a la planta. eh, entonces, la gente de planta, que son los dueños de casa, al final pasan a supervisar al personal contratista, pero muchas veces se va contra el tiempo, ocurren imprevistos en el camino y todo este listado de situaciones que hemos nombrado, en realidad muchas veces caen en un tema de llevarlo al límite, de trabajar en el filo, de estar siempre con un estrés permanente. Muchas veces esto lleva a trabajar turnos con horas extraordinarias, se produce ahí un tema de fatiga, se produce ahí un tema de cansancio y eso puede provocar muchas veces accidentes. Eso también se va a tratar en este programa de alta especialización de seguridad eléctrica cuando veamos el tema de la confiabilidad y el error humano. Ahora, dentro del procedimiento, debería de conversar y debatirse y revisar durante la sesión informativa de trabajo lo que se va a hacer para garantizar que se aborde adecuadamente la tarea programada antes de comenzar. Identificar, esa palabra tiene que ahí usted grabarla en su memoria, RAM. Propósito de la tarea, calificaciones y número de empleados. Este es el mismo listado que vimos anteriormente, pero acá hay un ejemplo. Este ejemplo
habla de un EPP, por ejemplo, categoría 2, que debe usarse para realizar una tarea X. Vamos a ver que la ropa que se utiliza en el área eléctrica o gente que tenga vinculación con un tablero eléctrico, porque no solamente están los electricistas, está la gente de automatización, de instrumentación, telecomunicaciones, electromecánicos, refrigeración, y puedo seguir nombrando y nombrando gente que tiene vinculación con tableros eléctricos. Toda persona que tenga vinculación con un tablero eléctrico tiene que tener capacitación y entrenamiento en estándar NFPA 70E. Por lo mismo, también es pertinente que los prevencionistas de riesgo, la gente de seguridad y salud ocupacional, ese SOMA, tengan entrenamiento en este estándar, porque ellos son también nuestros partners cuando trabajamos en terreno, porque están encargados de la seguridad. Ahora, dentro del artículo 110, se habla acá de los requisitos generales para las prácticas laborales relacionadas con la seguridad. Los procedimientos de evaluación de riesgo, acá habla de un programa de seguridad eléctrica que debe incluir procedimientos de evaluación de riesgo y deben cumplir con estos anexos. El primero, el 110.3H1, elementos de un procedimiento de evaluación de riesgo. Este procedimiento de evaluación de riesgo debe abordar la exposición de los empleados a los peligros eléctricos. Cuando llamamos que el empleado está expuesto, se debe identificar el proceso que se utilizará para comenzar el trabajo y para llevar a cabo lo siguiente. Número uno, identificar los peligros. Esta palabra es muy relevante. Identificar los peligros. Por lo mismo, las personas que trabajan tienen que tener la expertise, los conocimientos, el entrenamiento, la certificación, la capacitación para poder identificar estos peligros. Evaluar los riesgos. También tiene que ser capaz de evaluar, identificar, implementar el control de riesgo con la jerarquía de método de control de riesgo, abordar la posibilidad de que se produzcan errores humanos. Esto se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Abordar la posibilidad de que se produzcan errores humanos. También dentro de este 110.5H1 hay dos notas informativas donde el procedimiento de evaluación podría incluir identificar. Y esto es que es prácticamente mandatorio. No podríamos elaborar un análisis de trabajo si no identificamos los riesgos. Por lo mismo, acá habla de capacitación y también está como apoyo el estándar en FPA 70E nos entrega este anexo informativo F, donde hay un diagrama de evaluación de la jerarquía de control de riesgo. Y no menos importante, en el punto 2 habla del error humano. Y el error humano, el procedimiento de evaluación de riesgo deberá abordar el potencial del error humano y sus consecuencias negativas en las personas, los procesos, el entorno, el trabajo en equipo en relación a los peligros y al lugar de trabajo. El potencial del error humano y las tareas se abordan en profundidad en el anexo informativo Q, que se trata también dentro de la normativa NFPA 70E. Ahora, con respecto a el error humano, lo va a abordar el ingeniero Adrián, el profesor que le envío nuevamente saludos cordiales y que vuelvo a repetir dentro de lo que es la accidentabilidad eléctrica, ya sea con consecuencias fatales o con accidentes que no tuvieron un desenlace, digámoslo así, trágico. eh, las estadísticas indican que el porcentaje o la balanza apunta en un gran, y digo en un gran, por no decir que es la mayoría de los accidentes por error humano. La causa principal es el error humano. Hay que tener en cuenta de que muchas veces la persona que llevaba mucho tiempo trabajando en la empresa, 20 30 años, que fue incluso su mentor, que fue su profesor, que fue su maestro,
también se puede equivocar. Y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Y muchas veces por esta confianza, exceso de confianza, por imprudencia, muchas veces porque el estrés también y la presión, eh, digámoslo así, que hacen cometer un error que le puede causar la vida. Recordemos que la electricidad es una energía que no se ve, pero sí se ven las consecuencias. El eléctrico se puede equivocar una sola vez en la vida. Y hay que recordar también que usted puede cocinar con electricidad, pero también lo puede cocinar a usted. Vamos a ver ahora el anexo F después de esta pequeña reflexión, que es muy relevante dado que está basado o adaptado de la norma ISO 31000, en donde esta introducción a la gestión de riesgo es un proceso psicológico sistemático utilizado para gestionar el riesgo asociado a cualquier actividad, proceso, función o producto, incluyendo la seguridad, el entorno, la calidad y las finanzas. Los principios y el proceso de gestión de riesgo pueden ser utilizados por organizaciones de cualquier tipo o tamaño. Entonces acá tenemos encerrado en un círculo verde identificación de peligro, evaluación de riesgo, identificación de peligro, análisis, control de riesgo, y esto es un ciclo, un bucle cerrado que constantemente se está retroalimentando. De aquí nace el tema de la jerarquía de método de control de riesgo, donde tenemos la eliminación, la sustitución, controles de ingeniería, conciencia, controles administrativos, elementos de protección personal. Esta jerarquía en realidad es muy relevante y se proyecta ahí la tabla del anexo F, la F.3, donde nos proporciona una clasificación de métodos de control de riesgo para identificar una medida de prevención o protección o una combinación de ellas para reducir el riesgo asociado a un peligro. Cada método de control de riesgo se considera menos efectivo que el anterior, en la medida que va avanzando, dado que esto forma una pirámide invertida que es la que estamos proyectando en este momento. La pirámide invertida del estándar NFPA 70E, donde el elemento más importante siempre es la eliminación. En el caso de la energía eléctrica, trabajar sin energía, pero muchas veces no se puede, porque si usted trabaja en un hospital y usted está a cargo de el mantenimiento del piso donde están los electrodependientes, los pacientes electrodependientes, usted va a tener que trabajar con energía. Solamente por dar un ejemplo. No puede cortar la energía. Si corta la energía, se le mueren los pacientes. Por lo tanto, va a tener que trabajar con energía. Lo ideal siempre es, y lo indica los procedimientos LOTO y lo indica la norma OCHA 29 CRF.147.333 subparte B, que habla de el control de esta energía peligrosa y es cortar la energía, verificar estado de energía cero. Luego viene la sustitución, los controles de ingeniería, el tema de alerta, concientización, que esto fue incorporado en las últimas versiones, los controles administrativos, ahí está la gente que maneja las arcas de la empresa, y la última línea de defensa del trabajador, el elemento de protección personal. Dentro de esta pirámide, vamos a hacer alusión justamente al ejemplo que yo les dije recién de trabajar con energía eléctrica, dado que en el anexo J hay un permiso eléctrico energizado que se puede tomar como una plantilla estándar que le puede brindar a usted una idea de cómo elaborar un permiso de trabajo eléctrico energizado. La NFPA 70E toma información de distintos países, de distintos estándares y saca este permiso de trabajo eléctrico energizado que le va a proporcionar información clave. No lo vamos a ver ahora, solamente proyecto la imagen. Sí vamos a ver el otro, no el J1, vamos a ver el J2. El J2 es un elemento importante a considerar, que aquí ya está más grande, porque tiene cuatro preguntas importantes. ¿Cuál es el voltaje o el nivel de voltaje? Si es menor a 50, siga por acá abajo.
para poder llegar a ejecutar el trabajo, pero si no, siga hacia la derecha, si el mayor a 50 volt. Y viene la segunda pregunta. ¿Hay partes vivas expuestas? Si no hay parte viva expuesta, usted sigue la línea hacia abajo. Si hay parte viva expuesta, pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué tipo de trabajo va a realizar? ¿Algún trabajo físico? ¿Se harán modificaciones? ¿Apretar conexiones? ¿Reemplazar componentes? Si es sí, viene la cuarta pregunta. ¿Se podrá el equipo eh, en condiciones de trabajo eléctricamente segura, desconectado, bloqueado, probado, etiquetado, con verificación de estado de energía cero y con conexión a tierra, que esto es muy relevante? Cuando veamos las 5 reglas de oro, este es uno de los puntos más importantes, aterrizar y cortocircuitar, que eso también es un procedimiento y que se debe hacer con el EPP acorde a la cantidad de energía incidente que esté vinculada al equipo donde se va a intervenir. Luego de esto, si ya llegamos a este bus central, ya podemos ejecutar el trabajo sin peligro, pero después de realizar este pequeño esquema que nos ayuda un poco a reforzar el tema de el permiso del trabajo eléctrico energizado. Ahora, vamos a pasar al artículo 120, donde se establece una condición eléctricamente de trabajo segura. Y para eso llamamos a todo lo que es el procedimiento Loto, que en este artículo se detallan los pasos necesarios para desenergizar y asegurar un equipo eléctrico. Ahora, tener en cuenta que Loto aplica no solamente a la energía eléctrica, sino que también aplica a todo lo que es energías peligrosas. Se establecen límites de aproximación y requisitos de equipo de protección personal y se requiere de un proceso de bloqueo y etiquetado para evitar que se vuelva a activar esta energía peligrosa. Dentro de lo que es bloqueo y etiquetado, en general, cada empleador deberá establecer, documentar e implementar un programa de bloqueo y etiquetado. El programa de bloqueo deberá especificar los procedimientos para proteger a los trabajadores, la exposición a los peligros eléctricos, el programa y los procedimientos de bloqueo y etiquetado, así como también deberán incorporar lo siguiente. Primero, ser aplicable a la experiencia, capacitación de los trabajadores y las condiciones de trabajo del lugar. Segundo, cumplir con los requisitos del artículo 120. Tercero, aplicar para los equipos fijos, los instalados de forma permanente y los equipos instalados temporalmente y los equipos portátiles. Es ahí donde entra el tema de tierras temporales y otros sistemas que se aplican al momento de colocar un equipo en una condición eléctricamente segura de trabajo. Tenemos ahí en la imagen candados de colores. Cada candado en realidad va a indicar un área de trabajo, mecánico, eléctrico, instrumentista, etcétera. Todos forman un equipo de trabajo y cada área coloca su propio candado. Se permiten dos formas del control de la energía peligrosa: el bloqueo y el etiquetado simple y el bloqueo y el etiquetado complejo, que lo vamos a ver también en el programa. Pero también hay un tema con el entrenamiento, o sea, la persona que va a hacer estos procedimientos tiene que tener un entrenamiento y ese entrenamiento eh, tiene una cierta cantidad de pasos. Acá tenemos un listado con reconocimiento de dispositivo, instalación de dispositivo, deber del empleador, eliminación autorizada y no autorizada. Bueno, este listado en realidad nos da las pautas para la capacitación que recomienda el estándar NFPA 70E recomendada, que puede incluir estos 15 ítems, pero no se limita a que puedan haber más. O sea, como empresa, como minera, como industria, puedo definir que este listado no es suficiente y el estándar NFPA dice que puedo colocar un listado más robusto acorde a la tarea que voy a realizar. De los elementos de bloqueo y etiquetado está los candados, está la etiqueta donde tiene que estar la información completa del trabajador y del empleador.
Y acá vemos distintos desbloqueos para otros controles de energía, no solamente eléctricos, sino hay válvulas de cierre, energía neumática, energía hidráulica, energía mecánica, etcétera. Loto es un sistema robusto para el bloqueo y control de energías peligrosas. Y de aquí nace la secuencia Loto. Aquí tenemos un ejemplo donde está preparar, notificar en el paso 2, parar y desconectar, aislar la fuente de energía, bloquear. Esto es muy importante. Verificar estado de energía cero. eh, Probar, hay que aterrizar y cortocircuitar, ejecutar la tarea y recepcionar el trabajo y probar si el equipo quedó bueno o si es que es necesario volver a aplicar el procedimiento Loto para seguir con las reparaciones. Vamos a ver un pequeño video justamente de lo que implican las prácticas de Loto. Ponga atención. Claramente acá hubo error, no se cumplió con los procedimientos, pero aquí justamente está el tema del error humano, tema que se va a abordar y que usted va a tener que aprender a analizar para poder identificar a dónde se produjo específicamente el error o dónde se produjo el punto de quiebre, dónde está la parte más débil de la ecuación para poder remediar y cambiar la fórmula. Y es así como históricamente vienen estas 5 reglas de oro, que son una parte de lo que es Loto, que es una parte del anexo G de norma 8, que es una parte del estándar NFPA 70E, donde tenemos eh, una seguidilla, una secuencia. De hecho, también en algunas partes le llaman secuencia Loto o secuencia Lototo, que hay una diferencia ahí entre Loto y Lototo. Normalmente se ocupa Loto, donde tenemos primero desenergizar y aperturar con corte visible y efectivo todas las fuentes de tensión. Como parte 2 tenemos el enclavamiento y bloqueo, señalización de aparato en posición de corte y apertura. Como paso número 3 tenemos verificar ausencia de tensión. Hay un procedimiento para eso, lo vamos a ver en profundidad en el programa. El paso, uno de los pasos más importantes y que está ahí de color rojo, poner a tierra y en cortocircuito, muy relevante, porque pueden fallar los pasos anteriores, pero este no puede fallar. Este no puede fallar. Y tiene que ser con el EPP apropiado, insisto, acorde a el nivel de energía incidente que esté estipulado en la etiqueta de ese equipo. Y por último, señalizar la zona de trabajo y además delimitar. Tengo que colocar ahí señalización y de tal manera de que no suceda lo que está pasando ahí, que está ingresando a una zona que está delimitada y señalizada sin elemento de protección personal, incurriendo en una falta grave. Ahora,
terminando con este tema de la secuencia Loto, pasamos a ver la identificación de riesgo y peligro. Muchas personas eh, que no trabajan en la minería, en la industria, que tienen otros rubros, confunden estos dos términos o lo asocian a algo similar, pero no son lo mismo. En realidad, riesgo es una combinación de la probabilidad. Esta palabra es fundamental. Riesgo es siempre asociado a la probabilidad de que ocurra una lesión, daño a la salud o la gravedad de sus lesiones. Y el peligro es una fuente de posible lesión o daño a la salud. Así está definido en el artículo 100 de la norma NFPA 70E del estándar. Estas son definiciones. Ahora, con respecto a lo que es riesgo y peligro, el peligro hace referencia a una fuente, situación o acto que pueden ocasionar un potencial daño. Por eso peligro siempre asocia a la palabra potencial y el riesgo se asocia a la palabra probabilidad. Probabilidad de que un hecho concreto, peligroso, ocurra y la gravedad de sus consecuencias. Y ahí es como tenemos el análisis de un peligro donde tenemos siempre un potencial daño. Siempre va a haber un potencial daño, pero puede ser en una fuente, puede haber una situación o puede haber un acto, un error humano, etcétera, que puedan llevar a provocar o desencadenar en una situación no deseada. Entonces aquí viene un tema de reflexión. Siempre hay que ejecutar las tareas de forma segura, de tal manera de no tener que lamentar situaciones indeseadas. Ahí tenemos claramente un choque eléctrico, producto de que no está ocupando el elemento de protección personal y como pudo, él se tumbó la escalera para zafar, pero en realidad muchas veces no puede zafar la persona. Y finalmente ocurren situaciones no deseadas. La verdad es que es ahí donde uno hace este análisis y dice, ¿qué pasó acá? En ambos casos, si se dieron cuenta, no son videos de minería, ni de industria, ni de cementera, ni de refinería. Ocurre esto mucho, vuelvo a repetir, a nivel hogar, en baja tensión. De hecho, las estadísticas indican de que la mayor cantidad de accidentes no es en alta tensión ni en media tensión, es en baja tensión. Incluso hay un alto porcentaje a nivel domiciliario. Es aquí donde vamos a analizar los temas de contacto directo y contacto indirecto, que se tratan dentro del estándar NFPA 70E y que, si bien la norma no lo explica explícitamente, contacto directo, así como lo explica IEC o algunas normas europeas, pero sí hace alusión a energía peligrosa en el artículo 110, que reconoce como el riesgo de estar expuesto a partes energizadas. Y en el artículo 130 también habla sobre exposición a partes energizadas, energía activa. Vuelvo a repetir, no existe la definición de contacto directo o indirecto dentro del estándar NFPA 70E, pero sí habla de energía peligrosa, que eso sería como contacto directo, habla de energía activa, lo cual es equivalente a contacto directo, por lo tanto se debe usar el elemento de protección personal que corresponda. Ahora, dentro de lo que son las definiciones, el contacto directo es cuando se tocan partes activas. Acá tenemos un contacto directo a mano izquierda, y un contacto indirecto se define cuando se tocan partes, generalmente carcasas de motores, ventiladores, en este caso un electrodoméstico, y están en una condición de falla de aislamiento. La masa del equipo se le llama
la tierra amasa la conexión, la carcasa, la parte metálica, por una condición de falla de aislamiento queda energizada y se produce esta circulación provocando un contacto indirecto. Contacto directo, contacto indirecto. Ahora, vamos a ver, no vamos a ver otro video de choque, sino que vamos a pasar al anexo K, porque veo que me va quedando poco tiempo y quiero tratar de vaciar la mayor cantidad de contenido posible en esta, en este corto tiempo, porque la verdad es que esto da para mucho. De hecho, Mentoring hace programas de 38 o 40 horas de alta especialización. El anexo K. El anexo K tiene varias partes y es muy relevante dentro del estándar NFPA 70E. Si bien hablábamos recién que el contacto directo e indirecto se hace mención a otras normas, acá las equivalencias de contacto directo en IEC y OSHA es contacto directo, pero el equivalente al NFPA 70E es exposición a partes activas o energizadas. Y para el contacto indirecto, según IEC y OSHA, la equivalente en NFPA 70E es corriente de falla a tierra que está en el anexo K y en el anexo 130. Ahora, el anexo K está subdividido en 5 partes. Están las generalidades, el choque eléctrico, el arco eléctrico o relámpago de arco, está la ráfaga de arco, que es la onda expansiva, y hay otras informaciones. Un resumen del el K1 que habla de las generalidades. Este anexo indica que las lesiones eléctricas presentes presentan un grave problema a la salud y a la seguridad en el lugar de trabajo, donde hay presencia de energía eléctrica y también a las personas que no trabajan en el área eléctrica que puedan estar vinculados a un tablero eléctrico. Es muy relevante este concepto de las personas que no estén vinculadas a la área eléctrica, pero que sí puedan tener contacto con un tablero eléctrico. Y este anexo K1 indica que hay distintas categorías de lesiones: la descarga eléctrica, las quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas a su vez se pueden subdividir en quemaduras causadas por arco eléctrico o quemaduras causadas por gases y materiales calientes expulsados, quemaduras térmicas, y quemaduras causadas por conducción de corriente eléctrica a través de partes del cuerpo, que son otro tipo de quemaduras y lesiones internas que provoca el paso de la corriente al hacer contacto con parte energizada. Ahora, las quemaduras por arco, las quemaduras térmicas y las quemaduras por conducción nos llevan a que estos temas que se analizan en profundidad cuando se estudian las consecuencias y los tipos de quemadura. De hecho, en el programa de alta especialización hay un módulo de tipos de quemadura y se analizan las quemaduras eléctricas y cómo se producen estas quemaduras eléctricas. Ahora, cuando hablamos del tema de el contacto y quemaduras por conducción, hay que tener en claro primero que el cuerpo humano conduce electricidad bajo ciertas condiciones. Repito, bajo ciertas condiciones. El cuerpo humano sería un buen conductor o puede ser un buen conductor de electricidad debido a su alto contenido de agua, pero también de sales, porque usted no es una persona que tenga agua desmineralizada en su cuerpo. Entonces, hay soluciones que toman el término de soluciones electrolíticas. De hecho, algunos científicos dicen que el ser humano puede ser comparado con una celda electrolítica del tipo capacitiva. Eh, en realidad, este tema también lo vamos a abordar en profundidad cuando veamos el programa de especialización y veamos la corriente permisiva en el cuerpo humano. Estas soluciones permiten que la corriente fluya a través del cuerpo porque el cuerpo humano tiene una cierta resistencia, así como tiene un porcentaje de agua, que es aproximadamente un 75%. También aquí entran a jugar
estos parámetros de la ley de Ohm, porque estamos hablando de la resistencia del cuerpo humano, pero la resistencia es una variable. Esta variable está incluida dentro de la ley de Ohm, donde tenemos tensión, intensidad, corriente, que se mide en amperes, la tensión se mide en volt, la resistencia se mide en ohm y la potencia eléctrica. Como consecuencia, la potencia eléctrica de esta ley de Ohm. Ahora, existen distintos tipos de circuitos, como los circuitos serie, los circuitos paralelos y los circuitos mixtos. ¿Y por qué hago alusión a los circuitos serie, paralelo y mixto y a la cantidad de agua en el cuerpo humano? Porque el cuerpo humano así se analiza. Se analiza como una resistencia que tiene distintos valores y dependiendo de la tensión, por ejemplo acá 480, puede circular una corriente de 480 miliamperes suficiente para matar a una persona. O con este voltaje aplicado de 277 volt, pero a una resistencia de 850 ohm, tenemos 325 miliamperes, también suficientes para matar a una persona. Ahora, ¿por qué acá me da 850 ohm y acá me da 1000? Porque acá el recorrido fue distinto. Acá entró por un brazo y salió por el otro, y acá del brazo pasa por el tronco y va hacia las piernas. Entonces acá tengo un circuito serie, acá tengo un circuito paralelo, acá tengo solamente un circuito serie. 500 más 500 me da 1000. Acá 500 más 100 me da 600 y acá dos resistencias en paralelo del mismo valor me da 250. 600 más 250 son 850. Entonces, teniendo claro esos conceptos, ya puedo definir qué tan grave es el contacto entre brazo y brazo. El contacto entre brazo derecho y pierna izquierda, esta es la más peligrosa. Esta es la más peligrosa. La segunda, el contacto entre brazo y pierna derecha, el contacto entre brazo y cabeza. La corriente siempre va a buscar el camino más fácil, el camino de menor oposición. Y de aquí sale una tabla, una tabla donde hay una relación entre la corriente y los efectos en el cuerpo humano. Pero me interesan estos dos puntos, por el tiempo no podemos analizar en profundidad la tabla, la tetanización, que es la inmovilización muscular, la persona no se puede soltar de la fuente de energía a esta corriente en este rango, entre los 15 aproximadamente a 20 miliamperes, entre los 15 y 25. ¿Y por qué puede variar esto? Porque va a depender de la cantidad de agua que tenga el cuerpo humano, va a depender del índice de masa muscular que tenga el cuerpo humano, si es hombre, si es mujer, si es niño, si es adulto, etcétera. Entonces, varía esto. Y claro, ya en este rango de 20 a 50, parálisis de músculo respiratorio, infarto, severas contracciones musculares. De ahí, de este análisis, nace este diagrama de el umbral de corriente permisiva, donde tenemos la primera zona entre el punto A y el punto B, que no hay ningún efecto peligroso. En el eje X tenemos la corriente pasando por el cuerpo en miliamperes y en el eje Y tenemos la duración del tiempo en milisegundos. Mientras más tiempo de exposición, menos posibilidades tiene usted de sobrevivir. Y en el centro tenemos una línea que cae justo en los 30 miliamperes y se establece como el umbral de corriente permisiva en el cuerpo humano bajo estándares IEC 60479-1. Los estándares IEC están asociados justamente a la norma NFPA 70E, dado que el estándar IEC tiene una pertinencia muy grande a nivel mundial en el mundo de las protecciones eléctricas. Y dentro del mundo de las protecciones eléctricas, no voy a hablar de los disyuntores o interruptores termomagnéticos, sino que voy a hablar del protector diferencial. Porque estos 30 miliamperes que aparecen ahí son los mismos que estaban acá en la tabla, en el diagrama, y donde tenemos el umbral. ¿Por qué está establecido el umbral en 30 miliamperes? ¿Por qué la norma lo establece así? ¿Y por qué el tiempo tiene que ser
el mínimo posible. De hecho, este despeje de la condición de falla no puede demorar más de 0,3 segundos. Y esto está estandarizado. Si se fija ahí también dice 0,03 amper, que es lo mismo que 30 miliamperes para todas las protecciones del mundo del protector diferencial, donde acá tenemos la parte de el toroide, que es como una dona, ¿cierto? Una dona, acá estamos viendo el principio de funcionamiento, que visto en un diagrama sería así, una dona, que viene siendo esto mismo que está acá, que este es un transformador toroidal o un toroide con núcleo de aire, donde tengo una bobina conectada a la fase y una bobina conectada al neutro que van hacia la carga. Y aquí se producen campos magnéticos inversos, porque tengo una bobina enrollada en sentido horario, la otra enrollada en sentido antihorario, y se anulan los campos magnéticos. Por lo tanto, se dice que la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale. Pero si alguien toca una parte que esté energizada de algún equipo en condición de falla, va a haber una corriente de fuga que inmediatamente la va a detectar el protector diferencial siempre y cuando la carcasa de ese equipo esté conectada al sistema de puesta a tierra. Porque si usted enchufa el equipo y le falta la patita del medio al enchufe macho, no hay conexión a tierra. Si usted enchufa y tenía la patita, pero internamente no estaba conectado, tampoco hay protección. Y si el sistema de puesta a tierra, la tierra de protección, no está conectada con la tierra de servicio, que es el neutro de la compañía de distribución, el diferencial nunca se va a enterar. Por eso es importante que la tierra de protección y la tierra de servicio vayan a un sistema de puesta a tierra formando un punto X potencial de la instalación, que normalmente se estandariza aguas abajo del empalme, aguas abajo del empalme, del medidor que va a entregar la medición a la compañía del consumo eléctrico de esa empresa, de esa minera, de esa casa, de ese centro comercial. Ahora, ¿cómo sería esto en trifásico? Porque acá tenemos el monofásico. En trifásico, en vez de tener tres bobinas, porque es fase neutro, más la bobina de detección, tenemos cinco bobinas, porque tenemos las tres fases más el neutro y la bobina de detección. Sería una conexión sin neutro y una conexión con neutro. Y la familia de los protectores diferenciales tenemos del tipo AC, que detectan que son para el trabajo en corriente alterna. Después tenemos el tipo A, que además se le suma las fallas con componentes de corriente continua pulsante. Después tenemos el tipo F, donde además se le suman las fallas de alta frecuencia hasta 1000 Hz. Y por último, el más completo y el que se está estandarizando en la industria, sobre todo porque hoy en día se trabaja en muchos lugares con corriente continua, como por ejemplo en los parques fotovoltaicos, por ejemplo también en todo lo que es electromovilidad. Hay que tomar en cuenta de que la electricidad en este último tiempo ha dado un vuelco. La explosión de las tecnologías, electromovilidad, fotovoltaico, eólico, hidrógeno verde, en fin, nos llevan a que esto vaya también teniendo modificaciones. Por eso este es el diferencial más recomendado para trabajo en alterna y en continua. Distintos son los valores también. Y aquí está lo que yo les explicaba, que tiene que haber un punto equipotencial de la tierra de servicio, que es el neutro de la compañía, con la tierra de protección, aguas arriba del tablero. ¿Para qué? Para que el diferencial de cada circuito pueda detectar esta corriente de fuga, esta diferencia de campo magnético que se produce adentro del diferencial, lo cual hace que la bobina de detección provoque el disparo del mecanismo actuador, provocando la apertura inmediata del circuito.
salvando de la vida a la persona que sufrió este choque eléctrico, porque el choque eléctrico lo va a sufrir igual, pero por 0,3 segundos. No va a quedar ahí pegado, conectado a la energía eléctrica, porque ya si muere pasaría a ser electrocución. Por eso es de vital importancia la conexión del protector diferencial, que en otros países le llaman llave diferencial o relé diferencial, pero es este equipo el que salva la vida a las personas. Medidas de protección contra tensiones peligrosas. Ese es el tema que estamos hablando ahora. Y esa es la pertinencia del protector diferencial. Vamos a llamar a mi amigo Pollito. Mi amigo Pollito tiene aquí un video. Vea lo que sucede. Te presento a Pollito, que nos va a demostrar qué es lo que pasa si tocamos un recipiente bajo tensión, con agua, lo que yo llamo agua corriente, y que no está protegido con toma de tierra, como os enseñé en el vídeo anterior. Metemos la manita, actúa el diferencial, salta a tiempo, pero lo han atravesado 31 miliamperios. Si se fijan, el estándar de 30 miliamperes prácticamente se cumple. O sea, siempre va a haber una tolerancia. Pero acá tenemos 31,4. Si estos 31 miliamperes se prolongan en el tiempo, estamos con problemas. Por lo mismo, el diferencial opera prácticamente de forma instantánea. El anexo K2, el anexo K2, que habla del choque eléctrico, lo define principalmente como los efectos nocivos sobre el cuerpo humano, quemaduras en la piel, tejidos internos, daño al sistema nervioso, órganos, debido a la circulación de la corriente. Y electrocución se define como matar o morir. Así, corto, matar o morir. Consecuencia de un choque eléctrico, no había llave diferencial, no instalaron un buen sistema de puesta a tierra, medidas de protección contra tensiones peligrosas. ¿Qué pasó? No había un sistema de puesta a tierra, no había un punto equipotencial, no había un protector diferencial, no usó el EPP apropiado. Medidas de protección contra tensiones peligrosas. Eso es lo que estamos hablando ahora. ¿Para qué? Para evitar de que ocurra esto. Un choque eléctrico es un estado físico, traumático, doloroso, producido por la contracción violenta de todos los músculos del cuerpo, incluyendo riñones, corazón, pulmón, debido al paso de esta corriente eléctrica al momento de usted formar parte de un circuito o tocar partes activas. El cuerpo humano se considera como una resistencia que va en un rango entre 1 kilo a 2 kilo ohm, y el voltaje de accidente determina la cantidad de corriente que pasa a través del cuerpo. Y es aquí también donde nace el tema de los límites y las fronteras de aproximación. La norma o el estándar NFPA define dos límites: frontera limitada y frontera restringida. Y esto, si bien se analiza en el artículo 130, también hay una gráfica en uno de los anexos, en el anexo C. Vamos a llamar al anexo C, donde muestra el punto del conductor energizado, muestra el espacio restringido, el límite de aproximación restringida, que sería ese borde, el espacio limitado, la frontera limitada, y la línea segmentada, la que está más afuera, es el límite de ráfaga de arco o el límite de ceniza de arco. Límite de relámpago de arco, perdón, o ceniza de arco, porque recuerde que la onda expansiva puede llegar a metros de distancia, el trabajador lo puede dejar tirado a metros de distancia, porque estamos hablando de una explosión. Ahora, de esta tabla de las distancias mínimas de aproximación o de las fronteras, como es la limitada y la restringida, nacen las tablas de la NFPA 70E, donde hay una tabla de corriente alterna que en la primera fila nos indica algo muy relevante. La norma dice
que se considera una tensión peligrosa a partir de los 50 volts. A partir de los 50 volts. Y de ahí va en rangos. De 50 a 150, de 151 a 750 y así sucesivamente. Primera columna. Segunda y tercera columna para aproximación limitada. Se divide en conductor móvil expuesto o parte fija de un circuito. Si se fijan, las distancias están en metros y hay 2 metros de distancia entre un conductor móvil expuesto y un conductor fijo para la misma frontera limitada. Y luego acá en la cuarta columna está la frontera restringida, que acá estamos hablando de 30 centímetros. Incluye sumador de movimiento involuntario esta distancia. Ahora, existe una tabla de corriente alterna y también existe una de corriente continua que también establece una tensión mínima peligrosa a partir de los 50 volts. Lo mismo, frontera limitada, frontera restringida. En el anexo K3 de la norma del estándar NFPA 70E se define el arco eléctrico como una liberación repentina de energía eléctrica a través del aire cuando existe una ruptura o apertura en los conductores eléctricos en presencia de voltaje. El arco eléctrico es una descarga a través del aire ionizado debido a una falla o un cortocircuito sostenido en el tiempo. Esa es como una definición básica de un arco eléctrico. En el anexo D se proporciona orientación sobre los métodos de cálculos para determinar la energía incidente de un arco eléctrico y las distancias del límite de arco. El anexo se refiere a la norma IEEE 1584 versión 2018 como el método preferido para realizar estos cálculos. También vamos a analizar en el programa el tema del cálculo de energía incidente a través de esta norma, a través del método RAF-Lee, que está también dentro de la norma, eh, el tema del cálculo de la energía incidente. Ahora, las características del arco duran menos de un segundo, la temperatura es extremadamente alta, son explosivos por naturaleza, pero existen dos tipos de arco. Está el arco abierto, que la energía se expande, y está el arco en caja, donde la energía sale como cañón proyectada. Entonces, imagínese usted que está sin EPP delante de un tablero donde ocurre un arco eléctrico y tenemos una cantidad de energía incidente importante. Ahora, vuelvo a repetir, o sea, aquí la cantidad de energía no es menor. Y usted podría pensar, bueno, pero ¿y qué problema voy a tener si trabajo en baja tensión? Si yo trabajo en 110 volts, trabajo en 220 volts o en un sistema trifásico, es baja tensión. Bueno, ahí tiene ese video como muestra en una faena, un tablero de faena, donde pueden haber 220 volts o pueden haber 380 volts y la cantidad de energía incidente es tremenda, lo que le puede provocar quemaduras graves, incluso la muerte si usted no usa el elemento de protección personal. Por eso es importante tener los conocimientos que usted va a adquirir en el programa para saber cuál es el EPP adecuado que tiene que usar. Cómo poder determinar e identificar la cantidad de energía incidente. Aprender a leer una etiqueta con esa información. El anexo K4, que es uno de los más importantes también, habla de la ráfaga de arco. No voy a leer todo esto, lo voy a graficar, porque esto que está en texto es lo mismo que está acá. Temperaturas de hasta 20.000 o 25.000 o 30.000 grados Celsius, va a depender de la cantidad de energía incidente, dependiendo del nivel de voltaje. Metal fundido, ondas de presión que pueden expulsar al trabajador a metros de distancia, ondas de presión de sonido,
que puede reventar tímpanos, esquirlas que pueden atravesar el cuerpo humano como mantequilla, exposición rápida y caliente, luz intensa que le puede provocar ceguera temporal o ceguera permanente, en fin, las consecuencias de una explosión de un arco eléctrico son catastróficas, catastróficas. Y es por eso que se hacen ensayos para poder determinar qué tan resistente puede ser un EPP o en qué condiciones queda este elemento de protección personal. Todas estas pruebas que se hacen de laboratorio es para cumplir con los estándares de otras normas vinculadas a la NFPA y que están dentro de la familia de la NFPA. No las vamos a ver ahora, solamente las voy a nombrar. NFPA 2112, que le da los estándares a los fabricantes de ropa inífuga. Estándares. La ropa tiene que cumplir ciertos estándares para que sea certificada. La prenda tiene que ser certificada. Y está la NFPA 2113, que habla del uso, cuidado y mantenimiento de la ropa inífuga. Porque la ropa inífuga, recordemos, es la última línea de defensa del trabajador ante esta energía que es peligrosa y que es provocada por este arco eléctrico. Y por eso también la NFPA dentro de su estándar define las tablas no solamente para choque, también están las tablas del EPP para el arco eléctrico. Y dentro de estas tablas hay varios parámetros como resistente al fuego, resistente al arco, selección requerida. Estos parámetros están incluidos dentro de estas tablas, donde aquí hay categoría 1, categoría 2, categoría 4, acorde a los estudios que se hagan para el EPP de protección contra el arco eléctrico. Existe la tabla de corriente alterna y también existe la tabla de corriente continua. Categoría 2, categoría 3, categoría 4, dependiendo de la información. Acá normalmente están los parámetros como la tensión o el voltaje, ¿cierto? Está la corriente de falla, que en este caso es la corriente cortocircuito, y está normalmente el tiempo de despeje de la protección más cercana, que eso se ve en ciclos o en segundos. Y en base a esa información, a la corriente cortocircuito, el voltaje, el tiempo de despeje, se puede también determinar de cierta manera la categoría del EPP. Categoría. Ahora, tensión de contacto y tensión de paso. Dos conceptos importantes. La norma NFPA 70E nos ofrece una definición formal y específica con el término tensión de contacto. No aparece. En su glosario y en los artículos principales lo hacen como norma IEC, normas técnicas locales. Sin embargo, el concepto de tensión de contacto sí está presente, tratado en el texto, especialmente en los anexos informativos y en la descripción de los riesgos eléctricos. Ahora, en el anexo K explica los efectos fisiológicos del paso de la corriente a través del cuerpo humano y menciona cómo ocurre el contacto eléctrico. Si bien no dice literalmente tensión de contacto, describe situaciones donde una persona entra en contacto con una parte activa o una parte energizada de un circuito eléctrico y se genera una diferencia potencial entre las partes del cuerpo y lo que implica una tensión de contacto. La tensión de paso, sin embargo, se hace un análisis también porque en el artículo 100 se define potencial de paso, no se define tensión de paso. Potencial de paso, una diferencia de gradiente de potencial de tierra que puede causar un flujo de corriente de un pie a otro a través del cuerpo. Y en el 130 C8, protección para los pies, cuando se utiliza calzado aislado como protección contra potencial de paso contacto, calzado dieléctrico será requerido
suelas aisladas, bueno, tiene que ser un EPP certificado, claramente. Y ahí en la imagen se ve que hay aquí una falla, la estructura queda energizada, acá tenemos tensión de contacto o tensión o contacto directo, y acá también tenemos el diagrama donde fluye la corriente de pieza a pie, tensión de paso. Esto también se grafica de esta forma. Se forman gradientes de potencial en el piso producto que la máquina toca con parte energizada y no sé si usted ha tirado una piedra, una laguna y se generan esas onditas, esas son las gradientes de potencial. Cada uno de estos círculos tiene un voltaje que mientras más lejos va bajando el voltaje, pero mientras más cerca va aumentando. Por lo tanto, si estoy cerca y paso de una gradiente a la otra, va a circular de pieza a pie una corriente a través del cuerpo, la cual le puede provocar la muerte. Esto también se ve en videos, se ve en, se hacen análisis de casos en el programa. Vamos a ver unos ejemplos donde vamos a explicar claramente este tema, pero ahí está de un color una gradiente, de otro color otra gradiente, para que se vea que efectivamente hay una diferencia de potencial que va a circular de pies a pies. Con respecto al artículo 130, los límites y las fronteras de aproximación, se define la frontera limitada y se define la frontera restringida. Y el resumen de estas dos fronteras es frontera limitada, frontera en la cual, dentro de la cual aumenta el peligro de choque, que vendría siendo la que está ahí de color rojo, y la que está de color naranja, la frontera restringida, límite de aproximación dentro del cual aumenta la probabilidad de choque debido a un arco voltaico. Conductor, el que está al medio. Y de aquí nacen las tablas de choque. Aquí dice protección contra choque eléctrico. También está la tabla de corriente alterna, el umbral, lo mismo, 50 volt, frontera limitada, frontera restringida. Y está la tabla de corriente alterna y la tabla de corriente continua. Umbral, 50 volt. Recordar esto, a partir de 50 volts se considera una tensión peligrosa. El estándar NFPA 70E también indica que todo conductor debe ser considerado energizado hasta que se demuestre lo contrario. Todo conductor debe ser considerado energizado hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos una tabla de corriente alterna y otra de corriente continua, que están también incluidos dentro de los límites, están en el anexo C, que vimos esta esfera, ¿cierto? Con los espacios restringidos, limitados, el límite de ceniza de arco. Es importante que las personas que entran en estas zonas tengan que tener entrenamiento. Y por eso se habla de las personas calificadas y las personas no calificadas. Y cuando hablamos de las personas calificadas y las no calificadas, son las que van a poder llegar a atravesar estos límites y estas fronteras. Espacio restringido, ya cuando estoy interviniendo el equipo, espacio limitado, y frontera de relámpago de arco, que es la más lejana, porque recordemos que la onda expansiva de la ráfaga de arco puede llegar a metros de distancia. Ahora existen software como por ejemplo ETAP, Mentory también dicta programas de capacitación de ETAP para poder a través de software hacer análisis de corriente de cortocircuito y poder determinar la cantidad de energía incidente. De hecho, está dentro de la secuencia de este diagrama: recolección de datos, diagrama unifilar, modelamiento y escenario, cálculo de corriente de cortocircuito, cálculo de corriente de arco, duración del arco, cálculo de energía incidente, fronteras de arco, recomendaciones y reporte. Y de aquí nace el cambio y los ajustes de las protecciones, la etiqueta de arco entregable para pegar en los equipos, la determinación de la categoría del EPP, el estudio y coordinación de las protecciones eléctricas,
Todo un mundo las protecciones eléctricas, un mundo apasionante, la selectividad de las protecciones, la coordinación, etcétera. Y con esto ya entramos en tierra derecha. Vamos al final a ver el tema de la categoría de la ropa ignífuga. Según las tablas de la NFPA 70E, tenemos cuatro. Está la categoría 1, tenemos la categoría 2, tenemos la categoría 3 y tenemos la categoría 4, que tiene cada una ciertas definiciones con el tipo de ropa: camisa manga larga, pantalón, overol, etcétera. Esto también lo vamos a ver en detalle en el programa. Lo que quiero sí que vean es que esto se grafica de menor a mayor. Acá tenemos categoría 1, 4 calorías por centímetro cuadrado; categoría 2, 8 calorías por centímetro cuadrado; categoría 3, 25 calorías por centímetro cuadrado; y categoría 4, 40 calorías por centímetro cuadrado. Ahora, ¿esta ropa ignífuga tiene más de 40 calorías por centímetro cuadrado en el mercado? Sí. No es recomendable usar más allá un traje de 50 calorías, porque usted está exponiendo mucho a la persona a una cantidad de energía incidente importante. Pero ya cuando pasamos las 40 calorías por centímetro cuadrado, ya es alto el riesgo. Eh, de hecho, se habla por ahí en algunos textos recomendables hasta 50; ya de 65 hacia arriba el, el- el nivel de potencia de arco, el nivel de energía incidente, las consecuencias que puede traer un accidente pueden ser catastróficas. Ahora, la ropa ignífuga debe ser usada en procedimientos como, por ejemplo, medición. Pero ya abrieron la puerta del tablero. Por lo tanto, si abrió la puerta del tablero, ya se está exponiendo a una energía que puede, en caso de una condición de falla y que está estipulada en esa etiqueta, eh, provocarle quemaduras. Quemaduras. Por eso están con casco, con careta, camisa ignífuga, doble guante, balaclava o esclavina o pasamontaña, le llaman en otros países. Y esta EPP tiene una etiqueta con una categoría donde indica las normas: la NFPA 2112, la norma ASTM 1506, protección contra arco eléctrico, la norma UL. Todas estas normativas las vemos también dentro del programa de alta especialización. Y se recomienda un programa de prendas ignífugas de uso diario, dado que son la última línea de defensa del trabajador, que sea categoría 2 para 8 calorías por centímetro cuadrado, que debe ser usado durante toda la jornada del turno. Si va a ser un trabajo específico en donde tenga que interactuar con mayor cantidad de energía incidente, se cambia a un categoría 3 o a un categoría 4. Pero durante la jornada del turno, usted anda circulando por ahí, siempre anda con un traje mínimo categoría 2, que es lo que establece el estándar NFPA 70E. Eh, el anexo D lo vamos a ver rápido, que habla de las herramientas para trabajos eléctricos, y las herramientas para trabajo eléctrico tienen una característica especial, y es que deben poseer un alto grado de aislamiento. Para eso se hacen pruebas de laboratorio. Y hay empresas que se dedican a la venta de herramientas aisladas, medidas de protección contra tensiones peligrosas. ¿Las herramientas son importantes? Sí, son importantes. Si yo estoy usando una herramienta inadecuada o que tenga una pequeña perforación o un pequeño piquete, por ese pequeño piquete puede saltar un arco o una corriente de falla que me haga hacer contacto o me provoque una quemadura o me pueda perforar la palma de la mano. Por eso es importante usar herramientas que tengan un cierto nivel de aislamiento y una cierta categoría, porque esto también está bajo norma, bajo estándares. Ahí dice norma IEC, categoría 1000 volt. Entonces, esto siempre está basado en alguna norma. Nada es al azar, nada es al aire. Em, y por último, el tema de los detectores inductivos, que hay del tipo capacitivo, resistivo, bipolar. Es el lápiz de detección que siempre usted tiene que andarlo trayendo para verificar ausencia de tensión tanto en baja como en media y alta tensión.
Para ir terminando, el alcance y la pertinencia que tiene la NFPA 70E, lo he dicho desde un principio, no solamente en electricidad, en seguridad y salud ocupacional, telecomunicaciones, refrigeración, instrumentación, electromecánica, mantenimiento, operación, en fin, toda persona que tenga vinculación con un tablero eléctrico tiene que tener entrenamiento y capacitación en NFPA 70E. Además de eso, de las medidas de protección contra tensiones peligrosas, tenemos el siguiente resumen. Primero, los programas de seguridad eléctrica. Sí o sí aplican al momento de protegernos contra tensiones peligrosas. ¿Qué más? Los límites de las fronteras de aproximación, el equipo de protección personal, la evaluación de riesgo, identificar. Para eso usted tiene que tener, ¿qué cosa? Capacitación. Además de eso, las protecciones eléctricas, como por ejemplo el relé diferencial, el protector diferencial, que lo vimos, los sistemas de puesta a tierra, tierra temporal de trabajo, vimos las 5 reglas de oro, aterrizar y cortocircuitar. Vimos el tablero donde está la tierra de protección con la tierra de servicio colocando a un punto X potencial de la instalación, de tal manera que el relé o la llave diferencial se pueda enterar cuando hay una fuga aguas abajo del circuito. El error humano y la confiabilidad humana, medidas de protección contra tensiones peligrosas. El ingeniero Iván Turco, especialista con más de 20 años de experiencia en minería, mantenimiento y sistemas eléctricos, CEO de Mentoring, va a ser uno de los docentes que va a estar incluido en el programa de alta especialización, así como también el ingeniero Jorge Noé, especialista en sistemas de puesta a tierra y sistemas de protección contra descarga atmosférica, seguridad eléctrica. El ingeniero Adrián, confiabilidad humana, error humano, consultor internacional, especialista en gestión de riesgo. El ingeniero Luis Pacheco, con más de 28 años de experiencia en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en minería, certificado en FPA 70E y NR10. Entonces acá tenemos un cuerpo docente internacional, no solamente de Perú, de Colombia, quien les habla desde Chile, que están incluidos en el programa de alta especialización en seguridad eléctrica. Con esto damos por terminado, agradezco la atención y le cedo el pase en estos momentos a la coordinadora para la ronda de preguntas. Por mi parte, me despido, espero que les haya gustado. Bendiciones con todas y con todos. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias, por favor. Sí tenemos unas preguntas, pero permítame un par de minutos que hay una información importante justamente relacionada al programa de alta especialización de seguridad eléctrica bajo la norma NFPA 70E. Para eso invitamos a Jean para que nos pueda hablar un poquito al respecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero Luis. Buenas noches, compañera. Bueno, ya para dar por terminada esta clase, quería, bueno, hacerles una invitación muy extensiva, tal cual indicó nuestro ingeniero, de las cuales tenemos un programa de alta especialización que está al inicio ya este 25 de junio, que es seguridad eléctrica bajo la norma NFPA 70E, de las cuales en esta especialización, bueno, vamos a estar tocando varios puntos muy importantes. El programa, bueno, como ustedes sabrán, que tiene como objetivo que ustedes puedan interpretar y aplicar lo que es correctamente lo que es la norma NFPA 70E y su relación que tiene con la NFPA 70B, la NEC, la OSHA y entre otras normativas. ¿De acuerdo? Asimismo, también va a poder identificar lo que son peligros eléctricos y evaluar lo que son riesgos asociados a choques eléctricos, arcos y lo que son ráfagas de arco en instalaciones, bueno, en este caso reales. El programa, bueno, es un programa 100% online, donde vamos a ver distintos módulos, aproximadamente unos 16 módulos, donde veremos desde una parte introductoria, ¿correcto?
veremos lo que son análisis de riesgo, choques eléctricos, arcos, límites y fronteras de aproximación, bloqueo etiquetado, procedimientos. En este caso veremos también lo que es el tema de selección de ropa ignífuga, lo que son EPPs, el tema de protección diferencial, en el tema de mantenimiento veremos lo que es el tema de la NFPA 70B, sistemas de puertas a tierra, respuestas a emergencias, y por último tendremos también lo que es un taller de sustento de trabajo, donde podrán presentar lo que es un proyecto integrador para lo que es un plan de seguridad eléctrica. Ese es al finalizar. El programa, bueno, se va a estar dictando 2 veces por semana, los días lunes y miércoles, de 8 a 10 de la noche, hora Perú, Colombia, Ecuador. Asimismo, para Bolivia sería una hora de 9 a 11 y de México sería a 9 de la noche. En este caso, el programa, bueno, tiene una duración de 2 meses y medio. Asimismo, ya hicieron también la presentación de los ponentes, es el ingeniero Luis Donoso Rodríguez, ingeniero electricista, tanto como el ingeniero Iván Turco Aliaga. ¿De acuerdo? Para todos los participantes el día de hoy, quiero hacerles bueno, otorgarles un beneficio, ya que estamos ya cerrando lo que son el tema de vacantes, porque estamos ya aproximadamente a una semana y media de dar inicio a este programa. Quería indicarles que tienen un beneficio de descuento de hasta un 25%, de las cuales voy a estar dejando un link en el chat del grupo, perdón, el chat en este caso del Zoom, para que pueda en este caso solicitar mayor información referente al programa. Sin más que decir, bueno, sería todo de mi parte y gustosamente les voy a poder ayudar en este caso para que pueda resolver cualquier duda o consulta que puedan tener y de repente si quieren seguir creciendo profesionalmente puedan acceder a este beneficio muy considerable que se está otorgando por esta especialización. Muchas gracias a todos, esa sería toda mi parte. Muchas gracias, Jean. Bueno, reiteramos la invitación a nuestra audiencia para que puedan solicitar mayor información justo al link que nos comparte Jean a través del chat del Zoom. Ahora sí, ingeniero, vamos a retomar con las preguntas que nos han dejado algunas de las personas que han participado de esta masterclass el día de hoy. La primera consulta, ingeniero, que teníamos era de Hugo. Nos preguntaba, ¿cuánto es la distancia de seguridad para trabajos eléctricos? La distancia de seguridad para trabajo eléctrico se define según el estándar NFPA 70E con las tablas, acorde a los rangos de voltaje. Recordar que se establece como una tensión peligrosa 50 volt y de ahí vienen los rangos hacia arriba. En base a los rangos de voltaje se establecen las distancias mínimas de seguridad y hacer una diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua, que no son lo mismo. Por lo tanto, existen dos tablas, una tabla para corriente alterna y una tabla para corriente continua. Eso sería. Perfecto, ingeniero. Tenemos otra consulta de Daniel. ¿Qué se debe hacer o cuáles son las actividades para determinar si una actividad es de alto riesgo eléctrico? Es decir, ¿existen actividades de bajo o mediano riesgo eléctrico? A ver, las actividades, ya sea de mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo, se van a evaluar previo ejecución de los trabajos. En la evaluación hay que identificar, que lo dije varias veces, identificar los riesgos, identificar los peligros, identificar la cantidad de variables que influyen en la ecuación, como por ejemplo el voltaje de trabajo del equipo, la corriente de cortocircuito, el tiempo de despeje de la protección más cercana, y en base a eso y a estudios de corriente de cortocircuito, se hace el cálculo de energía incidente. Una vez que tengo la cantidad de energía incidente en calorías por centímetro cuadrado, se puede determinar el nivel del EPP. Recordar que el EPP es la última línea de defensa del trabajador. De hecho, la imagen que está proyectando la coordinadora muy amablemente en estos momentos muestra ahí a una persona que está haciendo una medición. No está interviniendo, está haciendo una medición. Y esa medición la está haciendo con todo el EPP de protección a choque eléctrico y al arco eléctrico. Esa es la manera de determinar qué tan peligroso es una situación, si es de bajo riesgo, de alto riesgo o de mediano riesgo, como él preguntaba. Gracias, ingeniero. Tenemos una consulta de Jensi.
Cuando se aplica el SAES o loto, una autoridad local es un interruptor eléctrico. Es importante tomar tensión o la verificación de la tensión la realiza el trabajador. Y cuando se restablece, se debe tomar tensión como autoridad local. A ver, primero que nada, los procedimientos lotos son ejecutados solamente por personal autorizado. El personal autorizado tiene que tener entrenamiento, no puede ser cualquier persona. Eso es lo primero. Lo segundo es que el procedimiento Loto indica de que usted tiene que verificar estado de energía cero una vez que usted desenergizó, probó con el instrumento, hizo una medición en otro equipo antes de verificar el equipo, el instrumento está bueno. Ahora que ya sé que el instrumento está bueno, verifico estado de energía cero. Y luego vuelvo a medir en otro equipo para corroborar de que el instrumento está en óptimas condiciones. Eso es primordial, verificar estado de energía cero. Siempre hay que considerar también que la NFPA indica que todo conductor debe ser considerado con energía hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, una vez que ya tengo claro que está en estado de energía cero, se procede a poner a tierra y cortocircuitar, porque es apertura, bloqueo etiquetado, verificar estado de energía cero, aterrizar y cortocircuitar. Y lo mencioné, que el cuarto paso es un paso crítico, porque pueden fallar todos los anteriores, pero aterrizar y cortocircuitar no puede fallar. Incluso aterrizando y cortocircuitando se han producido accidentes, porque muchas veces no verifican las actualizaciones de los diagramas unilineales y resulta que en ese equipo conectaron un grupo electrógeno y que está conectado más encima agua abajo. Entonces, cortó la energía. Ah, el equipo no tiene energía, pero está el equipo electrógeno, el grupo electrógeno está con tensión, agua abajo, por lo tanto, al momento de aterrizar y cortocircuitar, que ese procedimiento se hace con pértica, se hace con ropa ignífuga, con el EPP apropiado, ahí se va a producir un tremendo arco eléctrico, se va a producir una falla. Pero hasta ahí nomás va a llegar el procedimiento. Por eso es importante hacer la secuencia Loto como corresponde. Espero haber respondido la consulta. Ingeniero, tenemos otra consulta de MacDiel. Si tenemos polo tierra, ¿qué tanto podría afectar o nos podría afectar el tocar una parte energizada? Si tenemos polo a tierra, a ver, si es que hay una conexión a tierra y previamente se siguió la secuencia Loto, usted tiene que tener en cuenta que nunca puede tocar un conductor sin el EPP, porque en cualquier momento puede ocurrir por error que alguien energice o por error eh, o un accidente que se corte una línea y energice accidentalmente donde usted está interviniendo. Por lo tanto, el hecho de que esté aterrizado, cortocircuitado, no elimina el uso del EPP. Siempre usted tiene que considerar, aunque trabaje con energía cero, que tiene que usar el EPP de protección, en este caso, medidas de protección contra tensiones peligrosas. Eso. Tenemos una consulta de Javier. Para escoger las prendas ignífugas, ¿se puede hacer solo con la tabla de la NFPA 70E o hay que hacer el estudio de arco eléctrico? Ya, que ahí son dos cosas distintas. Eh, la- las tablas de la NFPA 70E me indican la categoría de de la ropa ignífuga, pero si se fijaron en las tablas, está el nivel de voltaje, está el tiempo de despeje de la última protección, o sea, de la protección más cercana, y está la corriente cortocircuito. Pero hay que hacer un estudio de corriente cortocircuito y para eso hay empresas que se dedican a hacer estudios de corriente cortocircuito y hacer análisis de energía incidente, que es la información que va en la etiqueta pegada en el tablero, en el equipo, en el transformador, etcétera. Entonces, son dos cosas distintas, pero van de la mano. Primero se hace un estudio de corriente cortocircuito y además se verifica la tensión nominal de trabajo del equipo,
se verifica el tiempo de despeje, la protección más cercana, y ahí recién se ve por tabla cuál es la categoría del EPP apropiado. Eso es, estimada coordinadora. Tenemos una última consulta, ingeniero, de Eliud. Cada 3 años el estándar se actualiza. La siguiente actualización es el 2027. Tendremos que tomar, vamos a ver un ratito. Tendremos que tomar nuevamente el programa. A ver, acá hay algo bien importante. La ley establece que se debe tomar en consideración la última versión de la norma en el idioma nativo de cada país. De la versión 2021 a la 2024, cuando fue el cambio de la 21 a la 24, salió la versión en inglés primero. De hecho, el borrador de la 2027 ya está disponible, en inglés, eh, pero en español recién salió hace 3 meses la edición en español de la 2024 y estamos en el año 2026. Entonces, hasta que no salió la versión de la 2024 en español, estoy hablando, ¿cuál era la que estaba vigente? La 2021. Ahora estamos con la 2024. Y la 2024 va a durar hasta que salga la próxima versión en español de la 2027. A no ser que en su país el idioma nativo y oficial sea el inglés, y como la norma está en inglés, entonces ahí ya el próximo año, eh, el 2027, va a correr legalmente la normativa estándar NFPA 2027. Espero haber aclarado esa consulta. Muchas gracias, ingeniero. Con eso cerramos nuestro espacio de preguntas y quisiera comentar para las personas que de pronto han ingresado tarde o que no han podido ver completa la masterclass, les he compartido a través de el chat de Zoom las redes sociales, porque en YouTube ustedes van a poder ingresar y van a poder revisar nuevamente la masterclass que se realizó el día de hoy. Y bueno, agradecerle a usted, ingeniero, por este espacio el día de hoy, agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas y que nos dejaron sus preguntas. Y antes de dar por finalizado este espacio, ingeniero, quisiera que nos haga la invitación a esta quinta edición de este programa de alta especialización en seguridad eléctrica bajo la norma NFPA 70E, que inicia ya este mes, más exactamente el 25 de junio. Bueno, la verdad es que hoy día vimos contrarreloj, porque son temas en realidad que toman tiempo, son temas que en realidad tienen una pertinencia muy grande. Cada uno de los temas me hubiese gustado profundizar más en sistemas de puesta a tierra, profundizar más en protecciones eléctricas, hacer un análisis más detallado del releo, del protector diferencial, ver el tema de las distancias mínimas de seguridad, el análisis de energía incidente. Acá también en el programa no solamente se ve eso, se ve también temas de cómo actuar ante emergencia, que lo exige la norma. Usted va a aprender a elaborar un programa de seguridad eléctrica. Vamos a ver en profundidad los temas como tensión de paso, tensión de contacto, contacto directo, contacto indirecto, el choque eléctrico, el arco eléctrico, la ráfaga de arco. En fin, acá la pertinencia es grande. Esto va a potenciar su currículum. Esto también no solamente le va a abrir puertas, sino que también le va a dar un conocimiento a usted que va a quedar para siempre y que lo va a poder aplicar en el día a día. Así que por lo tanto invito a todas las personas, y vuelvo a insistir, no solamente el área eléctrica, sino que también a la gente de seguridad y salud ocupacional, prevencionistas, del área de telecomunicaciones, refrigeración, electromecánico, etcétera. Toda persona que tenga vinculación con un tablero eléctrico, según lo que dice la norma, debe de tener capacitación y entrenamiento en el estándar NFPA 70E. Así que cordialmente invitadas e invitados a participar de este programa de alta especialización. Por mi parte, me despido
Bendiciones con todas y con todos. Espero que les haya gustado la masterclass. Fue realizada con mucho cariño. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a usted, ingeniero. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales para que se enteren de más eventos académicos. Que tengan todos una excelente noche.